Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva actividad del ciclo Guerrero Strachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Como sabéis, como muchos sabréis, este año se celebra el centenario de la sede del edificio donde se ubica el Colegio de Arquitectos de Málaga, y con ese motivo pues estamos realizando una serie de actividades acerca de la casa y de su autor, Fernando Guerrero Strachan. Y bueno, pues dentro de esas actividades pues se enmarca la conferencia de hoy a cargo de José Miguel Morales Folguera, catedrático emérito de Historia del Arte. Ahora lo presentará con mayor detalle Javier Ordóñez, también profesor titular del Departamento de Historia del Arte. Y por mi parte simplemente agradecer vuestra presencia, dar las gracias a los patrocinadores del ciclo, el Grupo RP, Sando y Porcelanosa, y también al Museo de Málaga, que una jornada más pues, nos acoge aquí en su casa. Muchas gracias y os cedo la palabra. Buenas tardes, yo voy a ser muy breve porque creo que el profesor Morales no necesita de mucha presentación, es simplemente decir que sus méritos, sus publicaciones a lo largo de una amplísima trayectoria profesional hablan por sí solos, y de este profesor emérito, catedrático emérito, perdón, que sigue siendo colaborador honorario en el Departamento de Historia del Arte, donde siempre ha sido una referencia fundamental para estudiantes, compañeros y discípulos, entre los cuales inmerecidamente me cuento. Son muchísimas, el detalle sería imposible de esas publicaciones y de esa trayectoria investigadora. Así que yo he pensado que para limitarme al tiempo breve que tenemos y para no restar tiempo al disfrute de la conferencia que viene justo a continuación, he hecho una especie de boceto de las áreas temáticas por las que discurre su trayectoria profesional, que son básicamente tres. Yendo de lo más concreto a lo más general, me parece que se podrían destacar los estudios que tienen relación con la jardinería histórica. En segundo lugar, la vertiente del patrimonio cultural, con todo el asunto de la catalogación del patrimonio. Y por último, un bloque mucho más extenso que tiene que ver con la historia y la historiografía del mundo moderno y contemporáneo, abarcando en ese caso ese gran cajón, para desglosar un poquito. En 4 líneas yo llamaría la atención sobre el asunto americano, el arte iberoamericano, virreinal, que abarca todo el territorio americano desde norte a sur, desde la Nueva España hasta La Plata. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre lo que tiene que ver con el 18, con el arte ilustrado, con la arquitectura, con el urbanismo, sobre todo con los primeros borbones. Un tercer asunto que es el 19, arquitectura, urbanismo nuevamente, artes plásticas, especialmente pintura. Y por último, lo que está relacionado con el 20, con el siglo XX, artes plásticas también, fundamentalmente pintura, pero yo llamaré la atención sobre los aspectos más novedosos en los que José Miguel siempre ha sido también pionero, que es en el tratamiento de la arquitectura del movimiento moderno, especialmente en el tercer cuarto del siglo XX, y sobre todo de la llamada arquitectura del ocio de la Costa del Sol. Y ya desde un punto más personal, yo quisiera aprovechar un minuto simplemente para, aunque Marco Aurelio decía aquello de que el elogio debilita, yo estoy seguro que a José Miguel no lo va a debilitar en absoluto, y es agradecerle como estudiante que he sido suyo y como alguien que ha estado ahí en el entorno trabajando y disfrutando de su magisterio y de su labor investigadora, agradecerle su cercanía, su rigor metodológico, su manejo excepcional de las fuentes,
y nada más. Y eso con buen humor y con ánimo, que ¿no? ha sido siempre el eje de su trayectoria. Muchas gracias, José Miguel, y les dejo a ustedes con el tema apasionante, seguro, de la figura del guerrero Strachan y su participación en el pabellón de Málaga en la exposición iberoamericana del 29. Gracias. Dando las gracias al Colegio de Arquitectos por su amable invitación para impartir esta charla sobre un trabajo que yo llevaba realizando durante unos cuantos años y que precisamente el año pasado pudo ver la luz en una publicación que llevó a cabo la Universidad de Málaga y que precisamente pueden verla aquí en esta primera diapositiva. Se la traigo porque es un libro digital, no es un libro hecho en papel, sino digital, y se lo pueden bajar, todo lo que ustedes quieran se lo pueden bajar del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, se lo pueden bajar gratuitamente, es decir, que tienen un poco el estudio extenso de la charla que yo voy a dar. Y lógicamente pues también quiero agradecer la amable presentación que me ha hecho mi compañero y colega de la Universidad de Málaga, Javier Ordóñez, con el que tantos años hemos trabajado en la universidad con otros compañeros que están aquí presentes y que han tenido la amabilidad de venir a escucharme una vez más. Bien, la charla sobre la que voy a tratar versa precisamente sobre uno de los aspectos quizás menos conocidos de Guerrero Strachan, que es no solamente el pabellón de Málaga en la exposición iberoamericana de Sevilla del año 29, sino también otra obra que también es todavía menos conocida, que es el Hotel Palace de Sevilla, que era uno de los hoteles que se llevaron a cabo para acoger a toda esa cantidad de gente que llegó a Sevilla precisamente para asistir a la exposición. Claro, lo del pabellón está justificado porque el pabellón, como otros pabellones regionales y provinciales, desaparecieron. Estaban en una zona de la exposición, en la zona sur, en la Plaza de los Conquistadores, y una zona de la zona más cara de Sevilla, la zona de las palmeras y todo eso, donde estaba precisamente donde estaba la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Allí es donde estaba precisamente la Plaza de los Conquistadores y donde estaban los pabellones andaluces, y entre ellos estaban en Málaga. Lógicamente, estos pabellones, que prácticamente pues, no tenían ninguna utilidad, pues al final acabaron derribándose y fueron sustituidos por otros edificios, entre ellos la Escuela de Arquitectura y también pues, otros edificios privados, dada, como digo, el valor del suelo donde estaban situados. Como desapareció, pues, lógicamente es un edificio pues, prácticamente desconocido, es decir, muy mal y un poco analizado hasta ahora, porque normalmente se han utilizado pues, fuentes secundarias y no se ha ido a las fuentes originales que están allí en el Ayuntamiento de Sevilla, en el Archivo Municipal de Sevilla, donde están precisamente todos los documentos de la exposición, una exposición de la que en 5 años se va a celebrar precisamente el centenario, y ya se están organizando actos precisamente para conmemorar esa efeméride de la exposición que transformó completamente la ciudad de Sevilla, ¿no? Sevilla sería hoy inconcebible sin la zona ocupada precisamente por los pabellones de la Plaza de España, la Plaza de América, los pabellones americanos,
en fin, toda esa zona que, como digo, es de las zonas más monumentales y valiosas de la ciudad de Sevilla, con el Parque María Luisa, etcétera, etcétera. Bien, quisiera un poco enmarcar la figura de Guerrero Strachan. Ahí pueden ver lo que yo digo, un siglo de arquitectura y 3 generaciones de arquitectos, son sin los cuales pues, la ciudad de Málaga no se podría entender hoy día, porque participaron en obras que hoy son fundamentales para conocer la riqueza monumental, arquitectónica y paisajística que tiene la ciudad, porque muchos de sus edificios se centraron precisamente en la zona pegada al mar, también la zona más valiosa, con edificios como el edificio del Colegio de Arquitectos, que prácticamente pertenecía a una familia noble malagueña y que después adquirió el Colegio de Arquitectos, es uno de los edificios más importantes de su carrera. El primero de ellos, de esta saga, es Eduardo Strachan, que proyectó todos los enclaves que caracteriza la Málaga moderna, la calle del Marqués de Lario, que algo que no sabe mucha gente, y es que hubo un proyecto de ampliar la calle Lario hasta Capuchino y que se quedó inconclusa, pero imaginaros lo que hubiera sido hoy todo ese eje que pasara por todo el centro de Málaga, llegando hasta la zona de Capuchino. Desgraciadamente pues, no se pudo llevar a cabo. Y también realizó el primer proyecto del parque de Málaga con el Marqués de Lario, que después se publicó y que después sería modificado por la intervención de otros arquitectos. Son 2 obras sin las cuales hoy día Málaga no se podría reconocer. Sin la calle Lario, que hoy es la obra más importante de la ciudad de Málaga, vemos lo que ocurre con cualquier cosa que se haga allí, las repercusiones que tiene, no solamente en Málaga, sino en toda España. Y el Parque de Málaga, que es el jardín paisajístico más importante, el pulmón de Málaga que tenemos en pleno centro de la ciudad. Fernando Guerrero Strachan, sobrino, impregnó de monumentalidad y de modernidad precisamente a todos los edificios que él realizó. Él normalmente se suele caracterizar como arquitecto regionalista, pero en realidad, como otros arquitectos de su época, pues lo que hizo es utilizar cada estilo en función del edificio que realizaba. Es decir, que es más bien un arquitecto ecléctico, lo mismo le da utilizar el neogótico, que el neobarroco, que el neorrenacentista, cualquier estilo en función, como digo, del edificio. Y a mí se me antoja una figura similar a la del famoso arquitecto sevillano Aníbal González, con el que tiene muchos puntos en común y que además colaboró precisamente en 2 de sus obras menos conocidas, como hemos señalado con anterioridad, que es el Hotel América Palace y el Pabellón de Málaga de la Exposición Iberoamericana del año 29. Y es considerado como el arquitecto más prestigioso de su época en Málaga. Y su hijo, Fernando Guerrero Strachan. Bueno, quisiera destacar los retratos que aparecen arriba, porque es un aspecto que tampoco lo he visto yo señalar por ahí. Y ahí pueden ver a la izquierda el retrato que se le hizo en el año 45, muchos años después de haber muerto, y que se utilizó para ello la foto, que es así, es más conocida, la foto que hay a la derecha, en la cual se le ve a él sentado en su casa de Torremolinos, en el patio de la casa de Torremolinos. Y se puede ver cómo el pintor utilizó esa foto para realizar el retrato como alcalde que se encuentra precisamente en el Ayuntamiento de Málaga. Lo único que hizo pues, es modificar el fondo, pero la actitud, la ubicación, todo es exactamente igual. Y es para destacar la importancia que tenía la fotografía, desde el siglo XIX, sobre el arte, sobre la pintura, sobre la arquitectura en Málaga.
Y como digo ya, finalmente destacar la figura de su hijo malogrado, Fernando Guerrero Estracha Rosado, que aparte de una serie de obras particulares que tiene, quisiera destacar su participación precisamente en la restauración de Gibralfaro y la Alcazaba Contemporary, y que como paisajista diseñó uno de los jardines regionalistas más interesantes que hay en Málaga, que son los jardines de Pedro Luis Alonso, inspirado precisamente en su trabajo en la Alcazaba, donde tomó toda una serie de elementos que después aparecen precisamente en ese jardín. Las obras de Guerrero Estracha son bastante conocidas, salvo esas obras sevillanas a las que nos vamos a referir, y han sido publicadas en libros y artículos. Sin embargo, de su teoría estética prácticamente no se sabe mucho, porque que yo conozca no hay nada publicado sobre este tema. Sin embargo, aparece precisamente en la memoria del proyecto del Pabellón de Málaga, la exposición iberoamericana, realizada 2 años antes precisamente de su fallecimiento. Ahí nos expone precisamente su visión de la arquitectura malagueña, cuál considera él que es el estilo más importante, cuáles son las tipologías arquitectónicas más importantes que caracterizan precisamente a la arquitectura malagueña, y cómo, basándose en eso, va a utilizar precisamente esos modelos para el diseño del pabellón de la exposición iberoamericana. Es decir, que todo él lo va justificando, empieza a decir que en esa memoria que aneja a los planos, los 2 planos que presentó para el pabellón de Sevilla, que se encuentran, como he dicho, en el Archivo Municipal, el Archivo Histórico Municipal de Sevilla, pues ahí habla de los distintos estilos de la arquitectura malagueña que le sirvieron precisamente para ese diseño. Empieza diciendo que la arquitectura árabe, pues en Málaga no tiene importancia, posiblemente porque en su época apenas se conservaban restos de esa arquitectura. Dice que posiblemente por materiales, materiales muy poco duraderos, y que hicieron precisamente esa arquitectura por fuera en Málaga bastante pobre, y no había ejemplos monumentales como se pueden ver en otras ciudades andaluzas. En cambio dice que la arquitectura del Renacimiento es cuando la arquitectura de Málaga empieza a destacarse, a señalarse, y que el edificio más importante, más monumental que se realizó a partir de ese momento es la catedral, que es un edificio que destaca sobre todo por su armonía y grandiosidad no superadas por otras catedrales. La verdad es que si algo destaca precisamente en nuestra catedral es precisamente por esa monumentalidad, por la altura, la luz que tiene en su interior. Y también habla de la armonía, porque sabe armonizar precisamente los distintos estilos que, como ninguna otra catedral también dice, en España ha sabido armonizar precisamente los distintos estilos. Por tanto, a partir de ahí es cuando dice que la arquitectura malagueña empieza a destacar y empieza a monumentalizarse. Junto con la arquitectura de la catedral, que es el edificio religioso más importante de la ciudad, habla también de la arquitectura privada. Es decir, la arquitectura privada tiene en Málaga un gran protagonismo, una arquitectura que tiene como centro de su composición el patio, como lo es en toda la arquitectura andaluza, el patio en torno al cual se conjugan todos los ambientes de la casa, pero que en Málaga hay una importante diferencia, y es que ese patio no es cerrado, quizás por el clima, pero que el patio no es cerrado, sino que es un patio abierto, un patio en forma de U que se abre al jardín. De manera que el patio sirve de transición entre la vivienda doméstica, vivienda interior, privada, y el jardín que se construye fuera. Esta tipología en forma de U dice que él lo ha visto en numerosos ejemplos en Málaga y en la provincia, pero que sobre todo destaca
dos edificios que él ha podido ver y que son los que van a servirle de modelo precisamente para trazar el diseño del pabellón de Sevilla, que son, así lo habla, el instituto y el palacio episcopal, los patios de ambos edificios, que entonces se conservaba bastante bien, ¿no? Y termina en su exposición diciendo, dice, por eso hemos elegido estos patios como base para trazar el pabellón de Málaga en la exposición iberoamericana. Por lo tanto, estos son los modelos que utilizó Guerrero Strachan para el pabellón de Málaga. Lo que él llama instituto en realidad era el Palacio del Mayorazgo de Buenavista en calle Gaona, era un palacio perteneciente a la familia de Buenavista, concretamente al hermano del conde de Buenavista. En segundo lugar, el jardín privado del Palacio Episcopal, y yo he añadido uno nuevo que él no pudo ver porque desapareció, pero que es un patio también muy similar, era un patio muy similar a esto de los que hemos hablado, que existió y que desapareció a finales del siglo XIX, pero del que se conservan algunos ejemplos, algunos documentos, se conservan fotos del exterior y de la planta, precisamente, que era el jardín privado del convento, del periodo del convento de la Victoria, que son tres ejemplos que, como ejemplo, los dos que él cita, y este como ejemplo de los que él pudo ver precisamente en su viaje por Málaga, en la provincia, buscando modelos. Y Guerrero Strachan añadiría un elemento de su composición, de su estilo, de sus edificios, lo añadiría al pabellón. Es decir, que el pabellón no solamente utiliza los modelos barrocos de estos patios, jardines de los que hemos hablado, sino que utiliza un elemento moderno, modelo que es característico del estilo arquitectónico de Guerrero Strachan, que aparece en numerosos edificios, que es la Torre Mirador, con el que se rematan edificios como la casa de Felisae, como precisamente el Hotel Palace de Sevilla, y que incluye, como ahora veremos también, en el remate del pabellón de Sevilla. Bueno, vamos a ver cómo son esos edificios que sirvieron de modelo a Guerrero Strachan para trazar el diseño del pabellón. El primero de ellos, el que habla el instituto que, como digo, en realidad era el Palacio del Mayorazgo de Buenavista en calle Gaona, que fue construido por Baltasar Francisco Guerrero Chavarino, hermano del primer conde de Buenavista, y trazado por Felipe de Unzurrúzaga, autor de este palacio en el año 1706. En 1719 el palacio, la Casa Palacio, es adquirido por el segundo conde de Buenavista y en 1739 es cedida a los filipenses para formar parte del convento y del colegio que estaban construyendo, y que gracias a eso ha permitido que se conserve prácticamente intacto hasta nuestros días, incluido dentro del complejo, pero separado, anexo precisamente a la obra que van a hacer los filipenses en el palacio, ¿no? Y en 1835, cuando es desamortizado, pues el palacio, junto con la otra parte de los filipenses, es convertida en instituto de enseñanza, que es lo que pudo ver ya Guerrero Strachan, y la capilla privada se convirtió en la parroquia de San Felipe. Ahí pueden ver precisamente el plano del siglo XVIII, donde se puede ver perfectamente bien a lo que se estaba refiriendo, porque prácticamente en esa época pues, se conservaba bastante bien. Se refiere a la planta baja. Se puede ver el patio en el centro de la composición, un patio, como decía Guerrero Strachan, en U, abierto y sirviendo transición al jardín que estaba delante. Es un jardín secreto, es un jardín siguiendo el modelo italiano del giardino secreto, y incluso el trazado en crucero, el trazado de crucero, pues el mismo de la mayoría de los jardines, que se remonta precisamente
a la Edad Media, pero que su inspiración proviene precisamente del Giardino Secreto. Pueden ver los 4 parterres con la fuente en el centro y los setos tallados con elementos geométricos, heráldicos, etcétera, como eran los jardines del Renacimiento. Creo que esto es de 1706, pero todavía en Málaga y en otras ciudades españolas se estaban haciendo jardines siguiendo los modelos italianos del siglo XVI. Y a la derecha se ve la capilla privada, que después se convertiría en parroquia cuando fue desamortizada. A la derecha pueden ver precisamente el patio arriba, la escalinata, las 2 logias que se ven a los lados y con su terraza para poder contemplar el jardín, porque esa es una de las características precisamente de este tipo de jardín. Es un jardín pues paralelo desde arriba, para contemplarlo desde arriba. Por lo tanto, era necesario hacer logias y hacer terrazas para poder contemplarlo. Y es precisamente lo que tiene precisamente este jardín. Aquí pueden ver algunos detalles que muestran esta presencia después de una restauración, que precisamente encontró esas pinturas murales que se conservan en la actualidad y que son semejantes o similares a las esculturas que había en el jardín. El jardín estaba rodeado de esculturas, bustos como estos, que una vez que el palacio fue cedido a los filipenses, los buenavistas, el conde de Buenavista se lo llevó al Retiro y se encontraban precisamente en el Retiro. Yo lo he buscado, pero no se encuentra, es decir, que son de estas figuras que han desaparecido con el tiempo, pero se sabe por la documentación precisamente que estas mismas esculturas están adornando el jardín. Y a la izquierda se pueden ver las galerías, las terrazas, para contemplar el jardín desde arriba, porque es precisamente una peculiaridad que tiene este jardín. Y un elemento muy característico de las bóvedas, que se concentran en la columna central, que recuerda la misma tipología que se puede observar en la Torre Camarín de la Iglesia de la Victoria, y que denota precisamente el estilo de Unzurrúzaga utilizado precisamente tanto allí como aquí. A la derecha se puede ver porque el jardín renacentista desapareció con el tiempo y se fue transformando, poco a poco se fue transformando en un jardín de tipo botánico para el estudio, para apoyar el estudio de las plantas de los estudiantes del instituto. El jardín botánico del instituto se convirtió en uno de los jardines botánicos más importantes de Málaga, y sabemos por la documentación que estaba emparentado con el San José, porque el propio Tomás Heredia, que con su flota traía plantas y jardines de todos los confines, después los iba donando, los iba cediendo a instituciones malagueñas, a amigos, amistades, y con su flota iba trayendo plantas de todo el mundo. Y algunas de ellas estaban precisamente en este jardín, porque saben, por ejemplo, que en 1876 Tomás Heredia ofrece al instituto plantas que acaban de llegar en su flota de América, ¿no? Y lo mismo haría con el ayuntamiento, precisamente para los jardines municipales. El otro jardín que utilizó, el otro patio jardín que utilizó para modelo del edificio sevillano, es el jardín privado del Palacio Episcopal. Es más tardío, pero también del mismo estilo, es decir, no hay mucha variación estética entre ambos jardines. Claro que a finales del siglo XVIII todavía se siguen haciendo jardines de tipo renacentista en Málaga. Fue promovido por el obispo Molina Lario a su llegada a Málaga en el año 76, realizado por el arquitecto José Martín de Aldehuela, y también tenemos el tipo de jardín secreto que hemos podido contemplar en el Palacio de Buenavista. Guerrero Strachan habla de patio-jardín. Aquí no es tanto el patio-jardín que hemos visto en el instituto,
sino que es más bien una galería porticada que tiene 2 jardines delante. Y no es un patio que mira y se abre al jardín, sino en realidad lo que se abre es la galería porticada que vemos ahí a la derecha, en sus 2 pisos, que ahora veremos, y tiene un jardín que yo he denominado jardín alto, que es el de la derecha, y un jardín bajo, que es el de la izquierda, en realidad, por esa posición, que es como normalmente se denomina todos los jardines, la mayoría de los jardines que hay de esta época en España. No tienen nombre por jardín alto, por su altura, y jardín bajo, ¿no? Y también fijaros que es un jardín de crucero, también de setos, de decoración, y con fuentes en el centro, fuentes de estilo árabe, fuentes rebajadas, de cerámica y con surtidor en el centro en forma de piña, que son los mismos que vamos a ver precisamente en Sevilla. Aquí pueden ver algunas imágenes precisamente de este jardín, de este patio jardín. A la derecha vemos el frente, con la doble galería, la terraza, con la que se remata. Esa doble galería, ya digo que no es un patio tal como el del instituto, aunque Guerrero Estracha lo define como patio. Después los 2 jardines que se pueden ver al nivel jardín alto y el jardín bajo. El jardín alto es más cerrado, más lleno de vegetación, con esos mandarinos que dan una sombra espesa, y el jardín bajo es más abierto, con unas palmeras altas, tal como se encuentra hoy diseñado, y se puede ver precisamente las fuentes de estilo árabe, inspirado precisamente en los modelos del jardín árabe andalusí, de Granada y de Sevilla, que utilizó de cerámica, rebajado. No es la fuente italiana monumental, sino que es la fuente árabe andalusí que vemos en los palacios musulmanes de Andalucía. Y en el centro, un elemento también del que no habla, pero que va a utilizar precisamente en el diseño de Sevilla, que es esa torre. Sabéis que es la torre utilizada para las escaleras, está en los 2 lados y sirven para subir a los pisos altos del palacio. Son de ladrillo con una decoración, y también lo va a utilizar Guerrero Estracha en el pabellón, y los va a colocar delante, en este caso no en el interior como aquí, sino que los va a colocar en el frente, como ahora veremos en algunas imágenes. Aquí ven otras imágenes de este mismo jardín. Se puede ver, a pesar de que es un jardín cerrado, como todos estos jardines secretos, sin embargo, algunos edificios se integran dentro del jardín, como puede ser la torre de la catedral, que está, como se puede ver en esta imagen, pues prácticamente embutida dentro del jardín. Como a pesar de su cerrazón hacia el interior, pues se abre hacia los cielos, y se pueden ver algunos de los edificios, sobre todo la torre de catedral, que se puede ver que prácticamente se puede decir que está dentro del jardín. El tema de la balaustrada de mármol, con los jarrones también lo vamos a ver en Sevilla, y las fuentes no van a estar allí, no los va a colocar, no tiene sitio. Bueno, ustedes pueden ver algunas de las imágenes del jardín de distintas perspectivas. Y lo que yo les decía abajo a la izquierda, como el jardín alto es un jardín más cerrado, más sombrío, más de sombra, más de verano, con esos mandarinos que existen en la actualidad, y el jardín bajo, lo vemos a la derecha, que es un jardín más abierto, más soleado, para tomar en distintas épocas del año, como es característico. Bien, otro elemento que va a tomar precisamente del Palacio Episcopal, que van a aparecer en el pabellón de Sevilla, van a ser los zócalos de azulejos. Toda la galería del Palacio Episcopal está adornada con estos zócalos de azulejos, con temas muy variados, temas sobre todo costumbristas, mitológicos, escenas de familias, de trabajadores, faeneras, músicos, es decir, escenas, diríamos,
que se podía vivir en las haciendas de Málaga, donde íbamos recogiendo la fruta, recogiendo el vino, trabajadores, la familia paseando. Entonces, pero después en el siglo XIX va a incorporar la pintura del XIX va a incorporar precisamente a sus cuadros, por ejemplo, las faeneras que trabajaban en las haciendas, como vemos ahí en esa imagen, y que después algunos pintores del XIX lo van a incluir precisamente como temática fundamental. Es una cerámica que no se sabe a ciencia cierta de dónde procede. Se ha hablado de posiblemente la trajera el obispo de Aragón. También ha habido otra teoría que esta cerámica proviene de Sevilla, trajera de Sevilla, del estilo sevillano. E incluso últimamente también hay teorías que hablan de que esta cerámica se pudo hacer en Málaga, en algunos de los talleres que hubo en Málaga. Sabemos que en Málaga desde muy antiguo había talleres de cerámica, sobre todo en la zona junto al río, y que se trabajaba la cerámica que pudo, bueno, en la que surtía de cerámica a la mayoría de los edificios de Málaga. Por lo tanto, esas teorías yo no me atrevo a decidir cuál de ellas sirve, cuál de ellas puede ser la verdad, pero bueno, ahí lo dejo planteado. El caso es que Guerrero Estracha lo va a utilizar no como escenas con muchos personajes como aparecen aquí en el Palacio Episcopal, sino que va a elegir figuras aisladas, que son las que va a colocar precisamente en Sevilla, y ahora veremos en algunos ejemplos donde se puede ver precisamente los modelos, y algunos son copias exactas de estas cerámicas que aparecen en Málaga. Y después están los paneles múltiples, son muy variados, escenas de cacería, incluso escenas de tauromaquia, muy interesantes, las escenas de tauromaquia, muy novedosas para la época en la cual se realizó, a finales del siglo XVIII, coincide precisamente con todo lo que se está haciendo, pintores como Goya, como esas escenas de tauromaquia, y ya aparecen precisamente en algunas de estas cerámicas del Palacio Episcopal. Y el tercer modelo, que voy a pasar un poco por encima, pero para que lo vean, un ejemplo que prácticamente es desconocido, yo todavía no he publicado nada sobre ello, que se puede ver precisamente en esta foto, en donde pueden observar ahí a la izquierda, en la mitad, pueden ver cómo el convento de la Victoria está apoyado en la ladera de la montaña, una ladera que cubre la primera planta del edificio, lo que motiva que todo lo que se llegue a hacer sobre ello ya está en la primera planta del edificio. Entre ellos, precisamente, este jardín que se aprecia ahí, no sé si lo pueden ver ahí, una imagen blanca, ahí es la zona de ese jardín que daba a la celda del prior que está detrás, que era la celda más importante y más grande que había en el convento. Está en la primera planta, por lo tanto el jardín estaba ya a nivel de la primera planta. Y que podemos observar no solamente en esta fotografía, que debe ser de finales del XIX, sino en estos dos planos del año 1835, cuando se buscó convertir el convento en un cuartel, algo que, como sabemos, después no se llegó a realizar porque se convirtió en hospital militar, pero en principio hubo un proyecto de convertirlo en cuartel. Y ahí se pueden ver los dos planos, el plano de planta baja, donde se ve arriba a la derecha ese jardín al que yo me he referido, pero dentro de un estilo francés. Ese jardín, ahora no sé si lo pueden apreciar, pero el trazado está inspirado en modelos franceses. En cambio, si lo ven a la izquierda, ese mismo jardín en la segunda planta, que es el que daba sobre la ladera de la montaña, es un jardín de crucero, tal y como lo hemos visto precisamente en los jardines anteriores. ¿Esto qué quiere indicar? Pues que posiblemente el jardín que existía era el de la segunda planta y que el otro es una transformación diseñada por los ingenieros para modificar ese jardín renacentista en un jardín barroco relacionado precisamente con el estilo ya de los jardines del siglo XVIII, de la corte, etcétera, etcétera. Se puede ver, bueno, el de la derecha quizás no lo aprecien bien, pero ya digo que es un jardín de trazado francés. Los otros modelos que utilizará precisamente para el pabellón son precisamente el Hotel America Palace,
era un edificio bastante grande. Fijaros que tenía 700 habitaciones y que además se construyó en muy poco tiempo, en 15 meses. Es un edificio que no estaba pensado para ser definitivamente un hotel, sino que después, cuando finalizara la exposición, se iba a convertir en apartamento y por lo tanto carecía de elementos comunes. Fuera del edificio se hicieron una serie de salones que podrían ser utilizados durante la exposición, pero después desaparecieron. Estaba en la zona norte, una zona muy bonita de Sevilla, junto a la estación de ferrocarril, la estación de autobuses, a los jardines de Alcázar, que están a la derecha, y fueron realizados, construidos, diseñados por Guerrero Strachan, pero construidos por un constructor malagueño que era Modesto Escobar, que era precisamente el propietario de la fábrica de la colonia de Santa Inés, que es donde fabricaba ladrillos, pero también cerámica, apliques de cerámica, con los cuales va a decorar, digamos que el estilo de Strachan se caracteriza precisamente por el uso de la aplique de cerámica, que muchos de ellos provenían precisamente de la fábrica de su amigo Modesto Escobar. Curiosamente, este edificio, que se puede ver aquí en varios detalles, aquí se ve arriba una vista grande de cómo la imagen del hotel poco antes de su inauguración. Se puede ver que, a diferencia de otros edificios malagueños del propio Guerrero Strachan, pues es bastante plana, las fachadas son bastante planas, posiblemente, pues, lógicamente, porque se trataba de habitaciones de hotel, no como en Málaga, por ejemplo, las casas de Félix, que son pues, de vivienda, entonces el tratamiento es completamente diferente, pero podéis ver que ya están aquí presentes las famosas torres miradores que va a utilizar también en el pabellón de Sevilla. Y abajo se pueden ver algunos detalles que les digo que en Sevilla, curiosamente, toda la bibliografía que he marcado hablan de estilo sevillano de este edificio, pero en realidad es un edificio que está muy similar precisamente a las casas de Félix Sainz, totalmente malagueño. Además que está hecho por arquitecto malagueño, constructor malagueño, la mayoría de los trabajadores venían de Málaga, o sea, eran provenientes de Málaga, y los materiales también procedían de la fábrica de Modesto Escobar. Y el Valle de Sevilla lo caracteriza como un edificio típicamente sevillano, definido allí por Liga. Fijaros que en el centro la decoración de la rejería es el estilo neoplateresco que él utiliza en sus edificios, pues tiene una chapa con el nombre del constructor, al igual que aparecerá en la casa de Félix Sainz. Aparece también, aquí aparece la ME de Modesto Escobar y en Málaga aparece la Félix Sainz, del promotor precisamente del edificio. Aquí vemos precisamente el modelo en el que se inspira precisamente el edificio de Sevilla, ese edificio que dicen la biografía que yo he leído en Sevilla es un estilo completamente sevillano, pero evidentemente ya digo que más malagueño no podría ser, ¿no? Y ahí podéis ver la rejería típica que utilizas, el mismo estilo, y en este caso las letras FS que vienen de Félix Sainz, ¿no? Y la terminación, aquí las fachadas son más movidas, con más terrazas, porque se trata de un edificio de vivienda, a diferencia del de Sevilla, que es un edificio de hotel. Entonces hay que seriar más la fachada, porque se trata de apartamentos, vamos, de habitaciones de hotel. Pero todos ellos se rematan con esas torres miradores características del estilo de Guerrero Strachan, que veremos utilizar precisamente en el pabellón de Sevilla. Bueno, es un ejemplo de algunas imágenes de la fábrica de la colonia Santa de Modesto Escobar, de donde procedían la mayoría de los materiales utilizados precisamente en esas obras sevillanas que realizó Guerrero Strachan y el propio Modesto Escobar. Bien, y llegamos finalmente a la exposición iberoamericana, una exposición que se diseñó en muy pocos años, aunque empezó con anterioridad, pero básicamente en 7 años fue cuando se llevó a cabo el proyecto, entre el año 22 y el año 29, y se escogió un lugar donde había 2 jardines históricos, el Parque de María Luisa y los Jardines de las Delicias. Lo pueden ver ahí en la imagen de la derecha,
pueden ver esta zona que estaba fuera de la muralla de Sevilla, cerca de Sevilla, de la Puerta de Jerez, una zona que durante siglos pues, eran básicamente explanadas desérticas. Había allí un gran espacio utilizado como quemadero por la Santa Inquisición, allí donde está hoy uno de los jardines que hay allí en la plaza, precisamente el quemadero. Y a partir del 17 aquello empezó a monumentalizarse, ya no había sitio en el interior de Sevilla para hacer grandes edificios, y hubo que escoger lugares fuera de la muralla, y se escogió precisamente este para construir algunos de los edificios más importantes que fueron trasladando el centro ceremonial y económico de la ciudad de Sevilla a las afueras. El eje catedral-ayuntamiento se fue alargando precisamente hacia esta zona, porque aquí se fueron construyendo algunos de los edificios más importantes de la ciudad de Sevilla. En el siglo XVII se construye el Colegio de San Telmo, en el siglo XVIII la fábrica de tabacos, y en el siglo XIX el Colegio de San Telmo es adquirido por el duque de Montpensier, que va a situar allí su residencia y va a construir precisamente el parque de María Luisa, que después su viuda, María Luisa, va a donar a la ciudad, que le va a poner el nombre precisamente de su benefactora. Entonces ahí pueden ver ese conjunto monumental con el parque detrás del Colegio de San Telmo, el Palacio de San Telmo, ya convertido en palacio, y el Jardín de la Felicia, que es anterior, que prolonga la perspectiva, como veis, hacia el río, hacia el fondo. Es en esta zona donde la Comisión de la Exposición Iberoamericana de Sevilla va a situar precisamente la exposición, una exposición a la que se va a presentar al concurso que se organizó Aníbal González, que lo va a ganar y va a ser el que va a trazar precisamente el diseño de la exposición, que finalmente no llegaría a ver la inauguración como arquitecto porque dimitió por discrepancia precisamente con la comisión. Y de la parte de jardinería se encargaría el jardinero francés ingeniero Nicolas Forestier, que paralelamente al diseño de los jardines de la exposición de Sevilla, trazaría los de la exposición universal de Barcelona, sobre todo trazando los jardines de Montjuïc, que son de un diseño bastante diferente a los de Sevilla. Y que es un arquitecto que trabaja precisamente aquí en Málaga, también hace dos jardines en ronda, en esa época cuando estuve aquí trabajando en Sevilla, dos jardines en ronda, como el jardín de la Casa del Rey Moro, por ejemplo, que quizás conozcan porque está abierto, fue diseñado por Forestier. Bien, sobre este espacio, como hemos señalado, que se ve a la derecha, aparece el trazado de la exposición, que vemos ahí a la izquierda. Y se puede ver con un diseño alargado de norte a sur, situando en la parte norte los pabellones de la exposición, donde está la Plaza de España y la Plaza de América, la parte norte. En la parte periférica del Parque de María Luisa irían los pabellones nacionales de las naciones americanas, y en la zona sur, a la derecha, en esa plaza que se llama la Plaza de los Conquistadores, es donde van a ir los pabellones regionales y provinciales españoles. Prácticamente de los pabellones anteriores se han conservado todos, pero los pabellones regionales y provinciales han desaparecido, como decía, con anterioridad prácticamente todos, salvo algunos prácticamente han desaparecido todos. Pero hay mucha documentación y es en eso en lo que nos vamos a ver. Aquí pueden ver el día de la inauguración, con los reyes, las autoridades, y curiosamente el tapiz que hay detrás, que representa la muerte de Absalón, es un tapiz que pertenecía a Patrimonio Nacional y que hoy se encuentra en el Museo de las Colecciones Reales. Se puede ver precisamente este tapiz que estuvo presente en la inauguración en la Plaza de América, en la Plaza de España, donde se organizó precisamente la inauguración de la exposición. En 1928, la Comisión de Málaga eligió
a Fernando Guerrero Strachan para realizar el diseño del pabellón de Málaga. Y ya hemos visto cómo Guerrero Strachan eligió como modelo característico de la arquitectura malagueña el patio-jardín y sus dos ejemplos más representativos que él pudo contemplar en su momento, que fueron los dos que hemos estado analizando, el jardín del instituto y el jardín privado del Palacio Episcopal, dos jardines de estilo barroco, bueno, de época barroca, pero que ya hemos visto que en realidad son jardines de estilo renacentista. Y también hemos hablado de las torres miradores que utilizó en el America Palace y en las casas de Félix VI. Aquí se puede ver la planta, precisamente, de los pabellones andaluces en dos momentos diferentes. Hay un primer proyecto, una primera fase, cuando se pretendía que todos los pabellones andaluces estuvieran dentro de un mismo edificio, tal como se llevó a cabo en otros pabellones regionales, como el de Castilla la Vieja, que aparece ahí, y otros pabellones, y una segunda fase, que es el de la derecha, donde se decide que las provincias andaluzas que van a tener cada uno su pabellón. Y ahí es donde aparece ya diferenciado del resto de los pabellones andaluces, el pabellón de Málaga, puede ver que está pegado al pabellón de Castilla la Vieja, como así se denominaba entonces, y a la derecha se pueden ver también los pabellones tanto de Huelva, de Cádiz, como de Granada, en esa zona de la plaza de los conquistadores. Eso lo podemos ver en esta imagen aérea, y se hicieron numerosos vuelos para hacer vistas aéreas, imágenes que hoy se han conservado precisamente en su mayoría allí en el Ayuntamiento de Sevilla, y ahí se puede ver a la derecha el pabellón de Málaga, detrás el pabellón de Castilla la Vieja, el pabellón de las Vascongadas, como se denominaba, y a la izquierda los tres pabellones andaluces, el de Huelva, el de Cádiz y el de Granada, también siguiendo los estilos característicos de cada región. Estos son los dos planos que presentó Guerrero Strachan, que se encuentran en el Ayuntamiento de Sevilla. Presentó un plano de planta, que ven ahí a la izquierda, y un plano de la fachada del edificio. Un plano de planta donde se puede ver una planta cuadrada con tres salones en los cuales iba a aparecer la propaganda de lo mejor que podía ofrecer Málaga y presentar Málaga y hacer difusión precisamente de cara a poner en valor la provincia, sobre todo la agricultura y la industria tradicional, que aparece ahí, y después uno el salón grande del fondo, que se habla del arte retrospectivo. Después veremos cómo se va a plantear esa cuestión. Y se puede ver delante de la fachada esas dos plantas cuadraditas, que son las torres, inspiradas en el patio del Palacio Episcopal, que son las torres donde están las escaleras para subir a las terrazas, con objeto de poder contemplar el jardín como hemos visto antes. Y en el centro el patio con la galería porticada en el frente, y en el centro la fuente, también de estilo árabe, fuente rebajada de cerámica, que copia prácticamente el del Palacio Episcopal. Y a la derecha vemos la fachada, con la galería, solamente una galería, el Palacio Episcopal tiene dos galerías, las dos torres. Las torres del Palacio Episcopal son más grandes, pero básicamente los mismos elementos decorativos aparecen aquí, y en lo alto la terraza y la torre mirador. Fíjense que en el centro de la terraza central aparece esa torre mirador, inspirado en sus modelos de los edificios que él diseñaba el propio Guerrero Strachan. Aquí se puede ver algunas imágenes del frente. Se puede ver como el patio en forma de U abierto al jardín, donde están precisamente los parterres de flores, estos dos parterres de flores, no como los que había en los palacios anteriores, pero es el modelo que se utiliza. La fuente se puede ver que es la misma, inspirada, copiando el modelo del Palacio Episcopal, y esa perspectiva podemos ver también algunos elementos
de la fachada y de las torres del parque. Podemos decir que Guerrero Strachan convierte el jardín alto del Palacio Episcopal en un patio con jardín externo, que es el diseño que va a elegir definitivamente para el pabellón de Málaga. En los zócalos de la galería aparece una decoración de azulejos, como hemos dicho, copiando los modelos del Palacio Episcopal, y ya decía que algunos son copias exactas. Y se puede ver precisamente en estos dos detalles, concretamente a la izquierda ese tonelero, tonel de vino en la mano, con esa decoración de roleos, y a la derecha se puede ver esos zócalos de azulejo en el pabellón de Málaga. Y se puede ver, fijaros, que es una copia casi exacta de estos ejemplos. Algunas de las fotos, pues se hicieron muchísimas fotos, he elegido algunas el día de la inauguración. En la parte baja, la asistencia del rey, de los reyes precisamente al pabellón. Una de las obligaciones de los reyes era visitar todos y cada uno de los pabellones. El día que le tocó al de Málaga, pues visitó, ahí se puede ver la foto de conjunto con los directores de la exposición. Se puede ver a la izquierda los reyes delante de la galería, y a la derecha el paseo que realizó el rey con Fernando Guerrero Strachan, se puede ver a su derecha, y el director de la exposición, que aparece también junto a él. Y se puede ver a la derecha, se puede ver el zócalo de azulejos, se puede ver bastante bien. Lo que yo les decía, aquí no utiliza temas abundantes, con numerosas figuras, como hemos visto en el Palacio Episcopal, sino normalmente eran figuras aisladas que se van situando escogidas, pero también escogidas del Palacio Episcopal. Y en la parte superior se puede ver a la izquierda a Guerrero Strachan con Modesto Escobar en el patio, junto con una serie de periodistas y personajes de Málaga que acudieron a la exposición, y en la parte superior los mismos personajes los vemos subiendo a la terraza por la torre escalera para ver toda la perspectiva que se podía contemplar desde el centro. Ahí aparecen precisamente en el centro, a la izquierda se puede ver a Modesto Escobar, que tiene ese gorro alto, y Fernando Guerrero Strachan a su izquierda. Con motivo de la exposición se publicó un librito que no es muy conocido, este libro, en donde aparecía cuáles eran los fines de la exposición malagueña. Aparece que lo que se quería era representar la ingeniería y los valores de la raza, no solamente de la raza española y de la raza malagueña, sino de la gran raza hispana de ambos mundos. Ese era uno de los fines de la exposición de Sevilla, ver la relación con América, y después también pues ya mostrar las actitudes de las condiciones artísticas de los hijos de Málaga y su capacidad para las industrias artísticas. Y se termina con esa descripción del clima y del paisaje de Málaga, dice, en la antesala del paraíso, que es este pedazo de tierra bendita que se llama Málaga. Lo que se pretendía también con el pabellón de Málaga es dar a conocer las características de la ciudad de Málaga como ciudad turística, no solamente como ciudad industrial, como ciudad comercial, de agricultura, es decir, los valores tradicionales de la economía malagueña, sino se estaba buscando atraer a una cantidad importante de personas que venían de fuera a ver lo que llamaba el paraíso, Málaga, ciudad del paraíso, ¿no? Como se decía. Por ahí pueden ver a la derecha un detalle precisamente de las tres salas que hemos referido, la dedicada al turismo, la dedicada a la industria y a la industria del comercio, y después al arte retrospectivo. No sabemos muy bien ese arte retrospectivo qué piezas fueron llevadas a Sevilla, pero algunas de ellas lo podemos suponer.
en una foto que se publicó en uno de los periódicos de la época, se puede ver ahí a la izquierda esa imagen con ese zócalo de azulejos con una escena de cacería. Y en la parte superior una hornacina con una escultura. Esa escultura, que no sabemos si se llevó de Málaga a Sevilla y se expuso allí en la exposición, no es otra sino esta Inmaculada de Fernando Ortiz, que Málaga pasó desde el siglo XVIII, pasó por varios lugares, donde estaba el convento San Pedro Alcántara, después fue al cementerio San Miguel, y al final la escultura, que fue lo único que se conservó de ese triunfo de la Inmaculada, llegó a parar donde hoy está, que es al Museo Municipal de Málaga, esa escultura. Pudo ser una de las que se llevó a Sevilla, pero la mayoría debían de ser pinturas del XIX, básicamente, por lo que tenemos entendido, ¿no? En el salón expositivo de ese arte retrospectivo podemos ver algunas fotos muy interesantes como esta, que pueden ver, en donde había una zona dedicada a los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas de Málaga, que participaron activamente, muy jóvenes, son jóvenes promesas en ese momento, pero algunos de ellos se van a convertir con el tiempo en grandes artistas, que van a realizar una serie de carteles, cuadros y otros objetos, y que sobre todo una parte importante va a estar centrada en ese elemento arquitectónico, escultórico que vemos ahí en el centro, y que sabemos que se inspiró claramente en el facistol de la Catedral de Málaga, del siglo XVII, haciendo un nuevo facistol para la exposición, donde se van a concentrar la mayoría de los trabajos de la Escuela de Arquitectura. Una escuela que se consideraba, ahí aparece en el texto, como un templo al que van los alumnos con verdadera unción a ungirse en el espíritu del arte y el estudio, considerando a este como un rito de la religión del trabajo. Bueno, refleja la ideología de la dictadura de Primo de Rivera, que triunfaba precisamente en la Escuela de Málaga. La forma del facistol elegido decía que era el triángulo equilátero, considerado símbolo de la divinidad, y de abajo arriba está formado por un zócalo de azulejos. Después venía a continuación 9 columnas con capiteles ilustrados con productos malagueños, del campo sobre todo, pero también de la industria. Después había álbumes de cuero repujado y policromado, realizados por los mismos alumnos especializados en esa tarea en la escuela, y en la parte superior había 3 bustos de mujer de gran tamaño que eran los símbolos de las 3 épocas básicas que se consideraba la historia de Málaga: la época prerromana, la época ibérica. Se escogió pues una supuesta mujer que vivió a la Málaga del siglo IV a.C., llamada Tarsilia, que representa precisamente a la mujer malagueña de esa época, y cuyo modelo obviamente se puede ver que es la dama de Elche, la que se utilizó para realizar esta terracota que ahora veremos. La época del Renacimiento es la Beatriz, se denomina, la mujer malagueña se llama Beatriz, inspirada en los modelos de Isabel la Católica, y la Málaga contemporánea de esa época, pues una joven Trinidad, una joven como preparada para ir a la feria, ¿no? Bien, el facistol se remataba por un trípode de hierro forjado y en la parte superior una cerámica, como os decía, de estilo malagueño, porque con todas estas obras lo que se buscaba es crear un estilo malagueño, lo mismo que había pues, un estilo inconfundible en cerámica, en mobiliario de algunas ciudades y algunas provincias españolas, pues también se quería que en Málaga existiera un estilo característico de la ciudad, y se define como de estilo malagueño, ¿no? Para que fuera reconocido internacionalmente, y se llevó a Sevilla precisamente para que allí fuera reconocido. Aquí se puede ver precisamente a la Tarsilia, a esa malagueña del siglo IV a.C., se puede ver el tamaño natural prácticamente,
obra de Juan Vargas, no sabemos, entonces era muy joven, un escultor gitano, como sabéis, el autor de las esculturas de la cofradía de los gitanos, Cristo, etcétera, etcétera, y que va a hacer las terracotas que vemos y la parte de cerámica, porque era una terracota, había que cocerla, pintarla, y fue terminada precisamente por Alfonso Moreno, que era el ceramista. No sabemos dónde está, lógicamente, ni dónde ha ido a parar, pero tenemos algunas fotos e imágenes muy buenas de cómo eran estas obras. Y después venía la propaganda de los productos malagueños. Había que hacer esa propaganda en Sevilla para que la gente conociera precisamente esos productos y viniera a nuestra ciudad. No solamente los productos tradicionales, como podían ser el aceite de oliva, la vid, el vino de Málaga, las pasas, también las fiestas malagueñas para atraer al turismo, y en ellas destacar precisamente la Semana Santa, esos carteles de Semana Santa, que aparece uno de ellos, con las jóvenes y precisamente uno de los tronos pasando por las calles. Y fijaros que en la parte superior aparece un cartel muy interesante porque aparece el primer nombre que se le quiso dar a la costa malagueña, conocido como la Costa del Sol, pero en esos años 20 se pretendía que la costa de Málaga recibiera el nombre de Costa Bella, era el nombre que se quiso utilizar. Precisamente se hizo este cartel tomado desde los Baños del Carmen, se puede ver ahí ese jarrón de cerámica con el nombre de Baños del Carmen, la ciudad de Málaga, las columnas de los Baños del Carmen, la vista de la bahía de Málaga y en la parte superior Costa Bella, sobre una comisión en la cual estaba Tembury, que buscó precisamente la manera de atraer al turismo y convertirla en lo que hoy es. Esa idea que no triunfaría hasta los años 50, los años 60, 70 sobre todo, pero que ya estaba en la base precisamente de estos trabajos que se llevaban haciendo desde el comienzo del siglo, precisamente en los años 20, con esta expresión aparece el primer nombre de la costa malagueña dedicada al turismo como Costa Bella, que después no triunfaría. Bien, y termino ya, para no cansarles mucho, ya termino precisamente con algunos de los ejemplos que se llevaron allí a la exposición de los alumnos de la escuela de Málaga, con distintas tipologías de muebles, diseños, cerámicas, con los que se buscaba precisamente crear un estilo propio de Málaga para exportarlo fuera. Al igual que otras ciudades ya tenían cerámica de Triana, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es la cerámica de Triana, o Manises, etc. Bueno, pues también querían que hubiera un estilo Málaga y los alumnos se pusieron en manos a ellos e intentaron crear un estilo Málaga en cerámica, en mobiliario, en otros objetos como cuero empujado, etcétera, etcétera. Y con esto termino. Muchísimas gracias por